Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre trastornos de conducta alimentaria. Soy la doctora María Teresa Rivera Encinas, médico psiquiatra y psicoterapeuta del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Dello Noguchi. Bueno chicos, este tema es muy importante porque tiene que ver con varias patologías que son muy frecuentes en justo la edad en la que están. Empecemos por la anorexia nerviosa. En general, dentro de la epidemiología de la anorexia nerviosa, tenemos que destacar que las edades de inicio más habituales se sitúan en la mitad de la adolescencia. Esto tiene que ver con los problemas generalmente desarrollados en los chicos aproximadamente adolescentes, en la edad de la adolescencia, entre 14 y 18 años, pero en las últimas décadas han habido un aumento del número de publicaciones, de investigaciones en este tipo de trastorno de conducta alimentaria en chicos y chicas prepúberes. Entonces, parece que la edad de inicio es más joven en este último periodo de tiempo. Parece también ser más habitual en los países desarrollados. En general, en la población mundial, se estima que la anorexia nerviosa se da alrededor del 0,5 a 1% de las adolescentes. Y es de 10 a 20 veces más frecuente en las chicas que en los chicos. Y esto a su vez tiene que ver con, digamos, el estilo de vida que llevan este tipo de personas, porque puede observarse con mayor frecuencia entre mujeres jóvenes con profesiones que exigen mayor delgadez, como por ejemplo la moda o la danza. Este trastorno es catalogado como un síndrome. ¿Y por qué es un síndrome? Porque tiene tres criterios fundamentales que ustedes están viendo en pantalla, caracterizados obviamente por signos y síntomas. Primero, hablamos de una inanición autoinducida de una intensidad significativa, o sea, grandemente intensa. Eso quiere decir que hay un comportamiento en la persona que hace que esta persona se autoinduzca la restricción alimentaria. En segundo lugar, hay una búsqueda implacable de la delgadez o un miedo horrible, increíble a la obesidad o subir de peso. Es decir, hay un problema en la psicopatología. Y en tercer lugar, hay presencia de consecuencias deleterias a través de signos y síntomas médicos debidos a la inanición. Y esto es los síntomas fisiológicos que nos referimos ahí. En general, esta patología suele asociarse, aunque no siempre, con distorsiones de la imagen corporal. Además, suele asociarse a depresión en el 65% de los casos. También a otros trastornos mentales, como la fobia social en un 34%, y el trastorno obsesivo compulsivo, lo que ustedes conocen como TOC, en un 26%. Sin embargo, esta percepción de ser de un tamaño muy grande, a pesar de existir una también gran delgadez o extrema delgadez, es preocupante, pero
este, digamos, síntoma / signo no es patognomónica de la anorexia y no necesariamente tiene que estar para determinar que cumple con el resto de criterios que vamos a ver más adelante para la anorexia. En resumen, la anorexia o la distorsión de la imagen en la anorexia no es patognomónica, invariable ni necesaria para el diagnóstico. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entre las causas, se han estudiado diferentes formas de explicar la presencia de esta patología y se ha visto que no es unicausal, sino es multifactorial. Vemos una causa biológica dada por la predisposición genética hereditaria, una causa psicológica y definitivamente una influencia de la sociedad, que genera en términos sencillos, trastornos generales en el cuerpo, que a su vez hace que la persona tenga hábitos alimenticios alterados, por lo cual pierde peso, por lo cual hay cambios físicos, no solamente en el peso, sino en otros órganos. A su vez hay cambios psicológicos y la distorsión de la imagen corporal se perpetúa y continúa en este círculo vicioso. Cuando hablamos de la predisposición dentro de las causas de la anorexia, tenemos que señalar que se han encontrado poca cantidad de concentraciones de la 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol en la orina y en el líquido cefalorraquídeo de algunas pacientes. Entonces, se ha observado que este tipo de concentraciones, que en este tipo de pacientes, el aumento de esta molécula, que en siglas es MHPG, se asocia con una reducción de la depresión y por ende una reducción del trastorno de conducta alimentaria llamado anorexia. Diversos estudios con tomografías han revelado también un aumento de tamaño de los espacios de los surcos y ventrículos en el cerebro, en este tipo de pacientes, pero ya durante la desnutrición, que generalmente se invierte si es que la persona empieza a ganar peso. En un estudio de también imágenes con tomografía por emisión de positrones, los PET, se vio que el metabolismo del núcleo caudado fue incluso más elevado en el estado anoréxico que después de la realimentación. Eso quiere decir que hay un mayor metabolismo en el núcleo caudado cuando la persona está en el periodo anoréxico y que puede, digamos, remitir o bajar cuando la persona comienza a comer. Hay varias teorías en esto, ¿ah? Incluso algunos otros autores han propuesto han propuesto la teoría de una existencia de disfunción neuroendocrina del eje hipotálamo-hipofisiario. Incluso otros han mencionado y han, de alguna manera, en algunos experimentos dados por imágenes en el laboratorio, en fin, se ha visto que hay disfunciones de neurotransmisores
como serotonina, dopamina y noradrenalina. Estos tres neurotransmisores se sabe que están implicados en la regulación de la conducta alimentaria, en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Entonces puede haber alguna relación entre trastornos del ánimo con trastornos de conducta alimentaria y por ende este tipo de alteración que se ve en imágenes en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Se ha visto también que otros factores de tipo humoral podrían intervenir, como por ejemplo el factor de liberación de corticotropina, el neuropéptido I, la hormona liberadora de gonadotropina y la tirotropina. Dentro del término causa psicológica, como mencionan ahí, los conflictos familiares, ¿qué les puedo decir? Acá se dice que en general existe muchos, digamos, reportes que las personas tienen una aparente mayor reacción frente a la demanda de los padres, de las propias situaciones familiares que aparecen en este periodo de edad. Se dice que incluso los pacientes con anorexia sustituyen con sus preocupaciones dadas por la delgadez extrema, las preocupaciones con respecto a verse más delgado de lo usual, que incluso parecen obsesiones con la alimentación y el aumento de peso, a las actividades propias de los adolescentes normales. O sea, los pacientes con anorexia sustituyen las actividades normales propias de la edad con este tipo de conductas desordenadas, inadecuadas. También mencionan que muchos de estos pacientes experimentan sus cuerpos como algo situado bajo el control de sus padres, de modo que la inanición autoimpuesta puede representar un intento de validación como individuo único y especial. Es decir, si un paciente desarrolla, o sea, dentro de esta hipótesis en los factores sociales, mencionan que un paciente anoréxico solo puede desarrollar un sentido de autonomía e identidad a través de los actos de autodisciplina extraordinaria con respecto a la restricción de alimentos, lo cual evidentemente causa gran disfuncionalidad. Y por último, las influencias de la sociedad. Acá no hay nada más que decir que la moda, los medios de comunicación están justamente tratando de ensalzar cánones de belleza y asociarlos a la delgadez. Pero vale reconocer que en los últimos años, diría 5 aproximadamente, se han visto movimientos, sobre todo de mujeres feministas, que tratan de luchar contra estos cánones de belleza a propósito del aumento de los trastornos de conducta alimentaria en niñas. Entonces, todo esto implica una gran carga de enfermedad para la familia y para la sociedad. En este cuadro que ustedes ven y que no quiero que se asusten para nada, lo único que quiero resaltar es que, miren, la desnutrición evidentemente va a provocar muchos cambios bioquímicos. Y esto
También se ve, por ejemplo, en la depresión, como por ejemplo el aumento de la hormona cortisol. Eso se ve también en depresión, como en anorexia. También hay una supresión de la actividad de la glándula tiroides. La desnutrición provoca amenorrea, que se refleja a través de la disminución de los niveles hormonales de LH, FSH, la hormona liberadora de gonadotropina. No obstante, quiero que recuerden, chicos, que algunas pacientes, no todas, claro, algunas pacientes con anorexia nerviosa desarrollan amenorrea antes de experimentar incluso una pérdida significativa de peso. Es decir, antes de, digamos, llegar a una delgadez extrema, las chicas incluso pueden presentar ya desde antes como señal de alarma irregularidades en la regla y o amenorrea. Es necesario que todos ustedes lean este cuadro para que vean qué tipo de alteraciones se encuentran en las hormonas. ¿Cómo diagnosticamos la anorexia nerviosa? En general, nosotros, basándonos en la guía del DSM-5, hablamos de criterios diagnósticos. El criterio A habla de una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, al sexo, al curso del desarrollo y la salud física. Ahí, como mencionan, el peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o en niños o adolescentes inferior al mínimo esperado. Existe como criterio B un miedo intenso, pero inmenso, a ganar peso o a engordar. Y por ello existe una conducta o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. Hay también como criterio C una alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, la influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o también falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo en la actualidad. Entonces, estos tres criterios diagnósticos son necesarios para que la persona que tiene este tipo de alteración de conducta alimentaria sea diagnosticado como anorexia. Pero a su vez, la anorexia tiene subtipos, digamos. Y en general se mencionan dos, el tipo restrictivo y el siguiente que ustedes van a ver a continuación. Se menciona que el diagnóstico del tipo restrictivo tiene que ver que durante los últimos 3 meses el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómitos autoprovocados o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Este subtipo describe presentaciones en la que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta, el ayuno y o el ejercicio excesivo. Este tipo de, digamos, anorexia se presenta alrededor del 50% de los casos. O sea, de 2 anoréxicas, una sí o sí tiene este tipo de problemas. La ingesta de alimentos en este tipo de anorexia es muy restringida e incluso se ha visto
que las pacientes con este tipo de anorexia pueden incluso consumir menos de 300 a 500 calorías por día. Eso es muy poco. Y sin un gramo de grasa, nada de grasa. Entonces, la paciente por momentos puede mostrarse implacable y compulsivamente hiperactiva para tratar de generar más gasto calórico en el cuerpo, y por ello muchas veces presentan lesiones deportivas por el sobreesfuerzo y la poca, digamos, masa y seguridad, digamos, en los órganos que las personas tienen. Hay un tipo 2 de anorexia, que es el tipo con atracones y purgas. Este se diagnostica de esta manera. Durante los últimos 3 meses, el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes. No he mostrado en la imagen el nombre porque obviamente está totalmente inadecuado, pero incluso los medios de comunicación hacen que las personas con anorexia nerviosa en general y que tengan uso de atracones, que sean del subtipo atracones y purgas, estén más sometidas porque existe un estímulo evidente, no solo en los medios de comunicación de televisión o radio, sino en las redes sociales. Este tipo de trastorno ¿por qué se diferencia de la bulimia? Porque los pacientes con anorexia de tipo atracones y purgas van alternando los intentos de seguir una dieta rigurosa con episodios intermitentes de atracones o purgas. Recuerden que si yo hablo de episodios intermitentes, no es que sea frecuente, sino que es algo ocasional y tiene que cumplir con el tiempo que está ahí en la diapositiva. Las purgas, en este caso, digamos, como que representan una compensación secundaria de las calorías no deseadas. Normalmente se llevan a cabo mediante el vómito autoinducido, pero muchas veces también se utilizan laxantes. Y con menor frecuencia las mismas pacientes o los mismos pacientes con anorexia utilizan diuréticos o también sustancias que inducen al vómito, que son los eméticos. A veces pueden darse incluso purgas repetidas sin que se hayan producido atracones. Y esto solo para eliminar unas pocas calorías que en teoría para la paciente son demasiadas. Se dan los criterios de gravedad según el IMC o según, digamos, este tipo de, esta cuantificación que ustedes pueden ver acá. Una anorexia de tipo leve es cuando es mayor o igual a 17 kilogramos, pero menor obviamente del promedio del IMC. Luego, moderado entre 16 a 16,99. Grave de un IMC 15 a 15,99. Y extremo, menos de 15. Entonces, esta gravedad en el IMC, para cuantificarlo, puede reflejar la intensidad
de los síntomas clínicos, el grado de discapacidad funcional y la necesidad obligatoria de supervisión y muchas veces hospitalización. Recuerden, chicos, que nosotros hablamos de una anorexia leve cuando de todas maneras está arriba de los 17, pero ya por debajo del IMC normal. ¿Me entendieron? Y así sucesivamente. Acá vemos, chicos, los problemas que se ven en la anorexia nerviosa con respecto a las manifestaciones clínicas o los signos incluso. Estos pacientes suelen requerir atención médica cuando su pérdida de peso se hace evidente. Y obviamente, a medida que la pérdida de peso es mayor, los signos físicos son más importantes. Como pueden observar en la pantalla, hay una alteración incluso del ritmo cardíaco, produciéndose bradicardia, hipotensión marcada con algunos cambios ortostáticos, hipotermia que puede llegar hasta los 35 grados. Y todo lo que ustedes ven acá, como por ejemplo, edema en zonas de declive, aparición del lanugo. Lanugo, cuando ustedes lleven neonatología, saben o van a aprender que los bebitos, o sea, los fetitos, los bebitos, incluso prematuritos, tienen un vello en todo el cuerpo, que es muy delgado. Y estas pacientes lo empiezan a presentar cuanto más pérdida de peso presentan. Entonces, los pacientes en general con anorexia presentan alteraciones metabólicas diversas, aparte de la aparición del lanugo y del componente biológico que hemos hablado. Pero lo más, digamos, llamativo para ellas resulta el cambio del ciclo menstrual o la alteración del ciclo menstrual, porque muchas veces ellas acuden al médico por amenorrea. Como les vuelvo a repetir, esta amenorrea o simplemente irregularidades en el ciclo menstrual se produce antes de que la pérdida de peso sea realmente llamativa. Cuando algunos pacientes se inducen el vómito o abusan de purgantes y o diuréticos, puede producir incluso alcalosis hipopotasémica y en ocasiones se detecta un deterioro de la diuresis hídrica. Entonces, acá ustedes pueden observar en el cuadro que les he catalogado a ustedes arriba en anorexia nerviosa como, digamos, esquema general, y abajo la anorexia nerviosa de tipo atracones y purgas, pero que también se asemeja a la bulimia nerviosa que nosotros vamos a ver. Este cuadro también se tiene que aprender. Respecto al tratamiento, nosotros tenemos que evaluar si es que el paciente con anorexia necesita hospitalización o tratamiento ambulatorio. No vamos a esperar que la paciente o el paciente tenga 14 de IMC, por ejemplo, para recién hospitalizarlo. Nosotros, en general, dependiendo del hospital,
se interna al paciente de acuerdo a la disfuncionalidad que éste posee. Y sobre todo, si es que ya hay afectación en algunos órganos. Se utiliza farmacoterapia, es decir, algunos antidepresivos, algunos estabilizadores del ánimo, incluso utilizamos antipsicóticos para poder disminuir el impulso de restringirse los alimentos. Cuando la paciente es hospitalizada, no sé si se llega a ver bien, pero en la figura de acá arriba, la paciente, aparte de tener las vías endovenosas periféricas, presenta en la nariz la sonda nasogástrica, porque se les exige, se les da nutrientes calóricos de acuerdo al peso. Y no es para darle, digamos, de golpe, sino es de acuerdo a los requerimientos nutricionales progresivos. Ustedes pueden ver ahí que también se utiliza psicoterapia. A la cabeza, en trastornos de conducta alimentaria, está la terapia cognitivo-conductual, pero no quiere decir que sea la única. Psicoterapia, ¿por qué? Porque es evidente que el tratamiento farmacológico no es suficiente y se tiene que utilizar la psicoterapia para ayudar a la persona a aceptarse, notar pensamientos distorsionados y notar la imagen distorsionada que ésta posee. Como menciono ahí también, el manejo es multidisciplinario. No solamente tiene que ver con el psiquiatra, sino también con el psicólogo, la enfermera, la familia, el trabajador social, etcétera. Todos tienen que ver, el médico internista, el nefrólogo, en fin, dependiendo de la digamos, gravedad que la paciente o el paciente pueda tener. Un respiro y seguimos. Bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es más prevalente que la anorexia. La prevalencia oscila entre un 2 y un 4% en las mujeres jóvenes. Es significativamente más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero a menudo su inicio se produce en etapas más avanzadas de la adolescencia. Incluso se puede presentar en las primeras fases de la vida adulta. En torno al 20% de las mujeres universitarias pueden presentar síntomas de tipo bulimia transitorios en algún momento de los años de la universidad. Así que ojo, aunque a menudo la bulimia nerviosa se da en mujeres jóvenes con un peso normal, en ocasiones incluso existen antecedentes de obesidad. Entonces, la bulimia nerviosa es relativamente común y es muy frecuente en las chicas y chicos también, pero más en chicas de edades universitarias. Pero en sí, ¿qué es la bulimia? La bulimia, como muestro ahí, se caracteriza por episodios recurrentes de atracones combinados con conductas de compensación inapropiadas, destinadas a evitar el aumento de peso. ¿Y por qué? Porque hay una gran sensación de querer comer y luego existe una experiencia de culpa, vergüenza, ansiedad después de comer. El malestar físico incluso, que es producido al final del atracón, que generalmente
se dice que durante el atracón la persona pierde el control de sí misma y sigue ingiriendo, al final de este se produce un malestar físico, pues, dolor abdominal, náuseas, esta sensación de plenitud extrema, y que luego va acompañado o seguido, mejor dicho, por esta culpa, disgusto de sí mismo. A diferencia de los pacientes con bulimia, a diferencia de los pacientes con anorexia, los pacientes que presentan bulimia pueden incluso mantener el peso normal. Entonces, la bulimia nerviosa es un trastorno de conducta alimentaria que tiene episodios recurrentes de atracones combinados con conductas inapropiadas de compensación para evitar el aumento de peso. Y están asociados a culpa, vergüenza, ansiedad por el atracón. Acá está el ciclo de la bulimia. Hay una preocupación por la figura y peso, por lo cual se da una dieta severa que en general este tipo de personas no, digamos, la experimentan por largo tiempo, a diferencia de las personas con anorexia. Luego de ello, le da como que ansiedad, nosotros lo llamamos como que el craving, por comer ciertos alimentos prohibidos, generalmente de tipo carbohidratos, por lo que luego se da el atracón o sobreingesta que está, digamos, que se manifiesta como pérdida de control en el momento de comer. Luego de ello hay un sentimiento de culpa, por lo cual se produce la conducta purgativa, ya sea por el uso o la autoinducción de vómito o uso de laxantes o algún otro tipo de, digamos, sustancia. Y nuevamente regresa por la preocupación, a la preocupación por la figura y el peso. Y sigue así en este ciclo sin fin. La etiología. La etiología, en general en los trastornos de conducta alimentaria van a haber este tipo de, digamos, conjuntos que tienen que ver con factores genéticos, sociales y psicológicos para desarrollar este tipo de trastornos de conducta alimentaria. Cuando hablamos de factores biológicos, algunos investigadores, o genéticos mejor dicho, han mencionado que se podría asociar los ciclos de atracones y purgas con diversos neurotransmisores. Como los antidepresivos a menudo ayudan a los pacientes con bulimia nerviosa y dado que se ha vinculado la serotonina con la saciedad, se ha propuesto la participación de la serotonina y la noradrenalina. En algunos pacientes con bulimia nerviosa que presentan vómitos, las concentraciones séricas de endorfinas están elevadísimas, por lo que la sensación de bienestar que experimentan algunos luego de vomitar puede ser mediada por estas concentraciones elevadas de endorfinas. La frecuencia de la bulimia nerviosa es mayor en los familiares de primer grado de los individuos con el trastorno. Entonces hay una predisposición de alguna manera también familiar, genética, pero no necesariamente esto explica todo. Hay algunas investigaciones que han utilizado la resonancia magnética y sugieren que la sobrealimentación de la bulimia nerviosa podría deberse a una percepción exagerada de las señales de hambre relacionadas con el gusto
dulce mediadas por el área anterior derecha de la ínsula cerebral, obvio. Cuando hablamos de los factores sociales, nuevamente hablamos sobre que este tipo de pacientes, al igual que la anorexia nerviosa, tienden a mostrar un alto rendimiento y a responder a las presiones de la sociedad a favor de la delgadez. Y muchos de ellos están deprimidos y tienen un mayor grado de, digamos, disfunción familiar, como sucede también en los pacientes con anorexia nerviosa. Pero, pero también los familiares de estos primeros, es decir, los familiares de los pacientes eh, digamos, con bulimia y anorexia, suelen ser muy ausentes o también conflictivas. Se han descrito a los padres de pacientes con bulimia como padres negligentes y que generalmente son muy invalidantes. Esto de todas maneras desencadena un gran desorden mental. Entonces hay un gran peso en el factor psicológico, que incluso mencionan que pueden ser este tipo de personas más extrovertidos, impulsivos, irascibles también. Hay una gran asociación entre bulimia y trastornos por el uso de sustancias, como el uso de alcohol o algún otro tipo. También la inestabilidad emocional o trastornos de personalidad, que bueno, veremos en otra clase. Incluso, generalmente, este tipo de personas con bulimia generalmente han tenido intentos o gestos suicidas. Por lo general también este descontrol de la conducta alimentaria es de un modo más egodistónico que los pacientes con anorexia nerviosa. Entre los criterios diagnósticos para bulimia, también el DSM-5 nos ha revelado, nos ha mostrado los siguientes. El criterio A habla de episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por dos hechos: la ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Es decir, comen una mayor cantidad de alimentos en comparación de otra persona que está a su lado en el mismo periodo de tiempo. Y a su vez, como número 2, esta sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante ese episodio. Y quiero que noten eso que está entre paréntesis. Hay una sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere. Y eso es muy, digamos, característico en este tipo de problemas, claro, en la bulimia. También hay comportamientos compensatorios recurrentes, como por ejemplo el vómito autoprovocado, el uso de laxantes, diuréticos, en fin. Este tipo de atracones y comportamientos compensatorios se da por lo menos una vez a la semana durante 3 meses. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal y no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia. La gravedad nuevamente tiene que ver para poder definir la hospitalización, el tipo de tratamiento
la disfuncionalidad o el grado de independencia que puede tener el sujeto. Lo pueden leer ahí. De acuerdo a la severidad, puede ser leve, moderado, grave o extremo. Las manifestaciones clínicas, como lo he mostrado en el cuadro en anorexia nerviosa, lo presento también acá para que ustedes lo puedan leer. Noten que en anorexia, perdón, en bulimia, puede afectar también todos estos órganos. Hay problemas de deshidratación, de de bajo potasio, magnesio y sodio. Hay una depresión asociada, hay ansiedad, hay mareos, hay pobre autoestima, miedo inmenso para ganar peso. Pero también se ve que hay signos que nos pueden dar un poco más de, digamos, con la que nosotros los médicos podemos identificar a una paciente con bulimia. Lo que ustedes ven acá es la pérdida del esmalte dental producido por las purgas autoinducidas recurrentemente. Acá se ve la diferencia ostensiblemente. Lo de arriba ya está, digamos, curado por el dentista y abajo es la pérdida del esmalte y de la calidad de los dientes de esta persona. Hay un signo particular que es el signo de Russell, o Russell, como quieran mencionarlo. Y es que esto, como ven en la pantalla, se da en los nudillos de las manos con las que la persona se autoinduce el vómito. Y esas heriditas, producto del rozamiento por los dientes, son características de este tipo de, digamos, trastorno, aunque no siempre se pueden presentar, pero es característico. El tratamiento, al igual que la anorexia, tiene que ver con saber si es que la gravedad del trastorno necesita, digamos, ser hospitalizado o puede manejarse de forma ambulatoria. Sí es necesario el uso de medicamentos. En realidad, en la bulimia, en comparación con la anorexia, es más fácil de tratar y de superar, por ende, porque existe menos dificultades en el manejo multidisciplinario. También se utilizan antidepresivos, se pueden utilizar estabilizadores del ánimo, se necesita el uso de psicoterapia, que ya les había comentado, la terapia cognitivo-conductual a la cabeza, el uso de todo tipo de profesionales de la salud está incluida, como por ejemplo las interconsultas que se hacen, no solamente al, digamos, psicólogo o psiquiatra, sino también al nutricionista, al médico internista, en fin. Llegamos al trastorno de atracones. El trastorno de atracones, al contrario, en la bulimia nerviosa, no llevan a cabo conductas de compensación de ningún tipo tras el episodio del atracón, como por ejemplo el uso de laxantes. En realidad, este tipo de trastorno de conducta alimentaria es el más común entre todos. Se da en alrededor del 25% de los pacientes que solicitan atención médica por obesidad y en el 50-70% de los que presentan gran obesidad u obesidad mórbida, cuando el IMC sobrepasa los 40.
generalmente es más común en las mujeres que en los hombres. Estas personas inician con atracones recurrentes durante los cuales ingieren cantidades anormalmente grandes de comida en un corto periodo de tiempo. Estos episodios a menudo ocurren en privado y por lo general incluyen alimentos súper calóricos, hipercalóricos. Y durante el atracón, la persona también siente, como en la bulimia, que no puede controlar su impulso de comer. Respecto a la causa del trastorno de atracones, y la verdad, créanme que se ha investigado esto, y resulta que es hasta ahora desconocido. Solamente se han visto, digamos, algunos estilos de personalidad impulsiva y extrovertida que pueden estar vinculados a este tipo de trastorno. Al igual que las personas que pueden llevar otro tipo de trastorno de conducta alimentaria que tienen un bajo contenido de calorías. Los atracones también pueden darse durante periodos de estrés, y eso generalmente es muy común. Puede también que se realicen los atracones con la finalidad de reducir la ansiedad o aliviar estados de ánimo depresivo. Es decir, no hay una causa evidente, pero hay factores que están asociados, como la compensación de la ansiedad o el estrés, que luego de eso generalmente desaparece. Dentro de los criterios diagnósticos, según el DSM-5, nos hablan que sí o sí, al igual que la bulimia, tiene que haber episodios recurrentes de atracones. Ya hemos visto cómo se identifica un atracón, no hay mayor diferencia. También se asocian a 3 o más de los hechos siguientes, como por ejemplo, comer mucho más rápidamente de lo normal y lo que se ve en pantalla. Como criterio C, malestar intenso, tiene que haber malestar intenso respecto a los atracones, porque si una persona es feliz teniendo atracones, sale del contexto, no tiene trastorno de atracones, digamos. Se produce al menos una vez a la semana durante 3 meses y no se asocia con la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado como en la bulimia. Existe también criterios de gravedad, leve, moderado, grave y extremo, que ven en la pantalla, que es necesario reconocer. El tratamiento, en algunos casos, cuando los atracones están fuera de control, y el tratamiento ambulatorio no funciona, un paciente muestra síntomas psiquiátricos adicionales, como por ejemplo, yo qué sé, síntomas psicóticos, síntomas depresivos, con ideación suicida persistente o planificada, o consumo de sustancias psicoactivas, puede sí o sí ser necesario recurrir al ingreso hospitalario. Además, obviamente, el problema de los desequilibrios hidroelectrolíticos producidos por los atracones y a veces el uso de medios para purgarse pueden causar digamos, manifestaciones médicas, lo cual no es usual, como he comentado, pero sí hay manifestaciones médicas producto de la obesidad. Entonces, en general nosotros tenemos que ver si se hospitaliza o no, de acuerdo a lo que yo les acabo de mencionar. Si utiliza farmacoterapia,
Generalmente este tipo de pacientes están mayormente deprimidos o ansiosos, por lo que generalmente se utilizan antidepresivos, también estabilizadores del ánimo. Eh, algunas veces, en algunas personas se han utilizado anorexigénicos incluso, no es lo usual. Se utiliza también la psicoterapia como terapia cognitivo-conductual de sí o sí necesidad, y como en los anteriores casos, se utiliza el manejo multidisciplinario. Además de ello, se ha visto en las últimas décadas que se ha llegado al extremo de utilizar cirugías bariátricas para controlar este tipo de obesidad mórbida causada por trastorno de atracones, que generalmente están indicadas en casos ya extremos y que en el Perú no se están siguiendo las pautas de criterios, solamente se están viendo como cambios solo estéticos. Pero bueno, se utilizan en el mundo. En ello, chicos, les digo, acá están las fuentes de información, que los trastornos de conducta alimentaria son muy frecuentes. Hemos visto nada más 3 tipos, pero existen más. Como médicos generales, tienen que revisar estas claves que les he dado a lo largo de la presentación, que necesitan saber para reconocerlas y luego derivarlas en caso de necesidad de la especialidad de psiquiatría. Cuídense mucho y esto sería todo por ahora.